1:16, continuamos en El Mirador y vamos a comenzar ya nuestra mesa psicosocial de los miércoles, en la que hoy vamos a tratar un tema de lo más interesante, y es que hoy vamos a hablar sobre la soledad no deseada, no solamente en las personas mayores, sino también en las personas más jóvenes. Y para ello hoy nos acompañan dos nuevos invitados. Ellos son Fernando Villoria, delegado de la Asociación contra la Soledad no deseada, y Maura Paino, experta en marketing y comunicación, y es además directora del Centro Guayalia en Santander. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta mesa psicosocial. Gracias. Muchas gracias. Estupendo, pues comenzamos. Os comento, la soledad no deseada es un problema social que afecta cada vez más a personas en Europa y en España. Supone una fuente de sufrimiento que limita el derecho de participación en la sociedad y tiene consecuencias negativas en múltiples aspectos de la vida, generando costes sociales. Según las últimas escalas realizadas, una persona de cada 5, es decir, el 20%, sufre soledad no deseada en España. 2 de cada 3 personas, el 67,7% que sufren soledad, llevan en esta situación más de 2 años. De las personas que actualmente no se sienten solas, más de 1 de cada 3, es decir, el 36,6%, tuvo una etapa en la que se sintió bastante o muy sola. La soledad no deseada es algo más frecuente entre mujeres, es decir, un 27,8%, que entre hombres, un 18,%. Finalmente, la soledad no deseada está especialmente extendida entre la juventud. Un 34,6% entre los 18 y 24 años sufre de esta soledad no deseada. Así que, según vuestra experiencia en este tema, os pregunto, Maura, Fernando, ¿cuáles creéis que son las principales causas de la soledad no deseada, tanto en mayores como en jóvenes? Que si queréis, vamos a distinguir un poquito, sobre todo, esas principales causas. Por ejemplo, comenzamos con... Digo que es importante porque a veces pensamos solo en mayores, claro, y también los jóvenes tienen... No, fíjate, es que es un 34,6% entre los jóvenes de 18 a 24 años. O sea, es increíble. Así que os pregunto, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién de los dos? Dale, sí. Hola, pues muchas gracias. Agradecer a Cadena Mix la oportunidad de hacer esta difusión. Agradecer a los oyentes su presencia y su atención. Para nosotros es un placer estar aquí. Maura y yo pertenecemos a la Asociación contra la Soledad, que es de ámbito nacional y tiene su delegación en Cantabria. Y además Maura está en el área de atención directa a personas, tanto en soledad como acompañados. Bien, entonces yo quería, gracias Begoña por vuestra invitación, quería antes de esto definir, cuando hablamos de soledad, a qué nos referimos, porque lo que has contado, que está muy bien, Begoña, se refiere solamente a un componente de la soledad y tiene 3. Lo que le llamamos la tríada. Una cosa es, y son complementarias y además se solapan y una nos lleva a la otra, pero es necesario diferenciarlo para tener claro de qué estamos hablando y sobre todo cómo podemos corregir. No es lo mismo una que la otra, lo voy a contar. Genial. Esta tríada que hablamos es la soledad subjetiva, que es la que tú has comentado antes. La subjetiva es el sentimiento de que no tienes suficientes amistades para confiarte, para hablar, para intercambiar opiniones. Es una discrepancia de cantidad y calidad, sobre todo calidad, con el número de amigos, amigas que tienes. La pandilla, la cuadrilla, ese es el concepto. Después, el número 2 que hablábamos es la soledad objetiva, es decir, el número de contactos que uno tiene en su red social. Red social me refiero a todos los contactos que puedes tener, desde ir al banco y hablar con la cajera, ahora ya se llama menos esto, claro, pero estos contactos de todo tipo, y eso se puede medir objetivamente, es una N. ¿Cuántos contactos tienes? ¿Cuántos ha habido a la semana? Etcétera. La anterior se mide con, la subjetiva es con lo que es autodeclaración, le preguntas cómo se siente, por lo tanto es subjetivo y las encuestas que has dado, que son ciertas, dependen de la fuente, varían bastante. No extraordinariamente, pero vamos, vemos que es un problema que existe con una magnitud que depende de la encuesta donde pongas el umbral. Bueno, el tercero, hemos dicho, 1 subjetiva, 2 objetiva. En Cantabria el 28% de los hogares vive una sola persona
hogares con una persona. Quiere decir que esas personas que pueden estar felices en su soledad, porque hay la soledad deseada, que es fantástica, pero en un momento dado pueden tener algún problema de necesidad, ¿eh? O sea que interpretamos la soledad también como una necesidad en un momento dado. Y el tercer punto, que es interesante, el tercer componente o tercer, como le queramos llamar, 1, 2 y 3, la tercera es la falta de apoyo social. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando, voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo va a entender rápido, además es impactante. Cuando ingresas en el hospital y te dan el alta, ¿quién te atiende en casa? Esa es una soledad, que no tienes familia, que no tienes lo que le llamamos en este concepto apoyo social. O sea, rebobino, soledad subjetiva, tú sientes o no, puedes estar rodeado de personas y no tener confianza con nadie. La soledad objetiva, cuántos contactos tienes, y tercero, la falta de apoyo social, que es muy importante porque puede generar que tengas que ingresar en una residencia, por ejemplo, porque no tienes a nadie que te cuide, que no puedes estar solo en casa, que te hace la comida, etcétera. Voy a poner un ejemplo sobre el paciente solitario. Una operación, una intervención de cadera, de prótesis de cadera, es bastante frecuente. Seguramente tenemos conocidos, ¿no?, que han tenido este problema de salud. Una intervención que, bueno, es frecuentemente hecha dentro en los hospitales. Bueno, son 4 o 5 días de intervención, de estancia en el hospital, del posoperatorio inmediato, 5 días que estás todo incluido y te atienden 24 horas. Pero después tienes que estar 15 días en tu casa y te tienen que ayudar. Y si te ayudan, además, normalmente siempre es la mujer, las mujeres las que se encargan de esto en esta sociedad, es una realidad social. Bueno, pues esta es el tercero, es la falta de apoyo social que te conduce a que no te puedas ir a casa, que te tengas que quedar al hospital o que tengas que ir ya hablaremos de esto. Entonces, 3 tipos de soledad confluyen y tienen problemas que se solapan. Perdón por la extensión, pero era importante. No, me ha parecido muy interesante además. 3. Pues sí, Maura, sí. Que lo que comenta Fernando es... Acércate bien al micro, Maura, a ver, para que te escuchemos bien. Perdona, claro. Ahí está. Lo que comenta Fernando es lo que nosotros nos encontramos día a día con las familias que atendemos, ese paciente solitario que comenta claro. Fernando tras una operación, quién le ayuda en casa, cómo se gestiona y lo que conlleva eso. Que muchas veces las recuperaciones no son todo lo rápido que deberían de ser, la persona se va quedando en casa, se va aislando, pierde toda su red de contactos y bueno, pues eso le lleva a un estado de soledad. ¿Y qué impacto tiene en la salud mental, sobre todo? Pues en salud mental son cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, cambios del ciclo circadiano de los sueños, sedentarismo, sarcopenia, esa pérdida de tono muscular cada vez más débil y al final pues muerte prematura finalmente. ¿Cuáles son las iniciativas que lleváis a cabo en la asociación para combatir este problema? Sí, bueno, la asociación tiene carácter nacional y estamos orgullosos de nuestra presencia en Cantabria y entonces tenemos tres ejes de acción. Uno, crear conciencia social, y agradezco la oportunidad de hablar de esta problemática en este momento, es crear conciencia social para que las personas sepan qué tipos de soledad hay y además cuál les puede afectar o cuál no, y además cómo salir de ellas, ¿no? Fernando, perdona que te corte. ¿Somos conscientes el resto de la sociedad de este problema o estamos un poco de espaldas? No, lo que pasa que cuando uno está, por ejemplo, trabajando y tienes un ambiente de trabajo, que tienes colegas, personas con las que comparten tu trabajo, etcétera, tú este problema no lo tienes. El momento, por ejemplo, de la jubilación es muy importante por la pérdida de red social. Tus compañeros de trabajo con los cuales estableces una relación que puede ser más íntima o menos, eso siempre es así, ¿no? Pero pierdes esa relación, es un momento muy, muy importante y es cuando a veces te das cuenta de lo que sucede, ¿no? Por otra parte, el tema de los adultos y los jóvenes es importante la diferencia. Son diferentes, son mundos diferentes. Cuando el COVID, hubo una encuesta del CIS
del Centro de Investigaciones Sociológicas, que una encuesta del tema de la soledad, que hablábamos de la subjetiva, hablábamos. Y las personas mayores de 65 años declaraban en el 12% sentirse soledad. En el momento de la COVID, ¿no? Que es tremendo el impacto que tuvo. O sea, quiero decir que las cifras varían, como puedes ver, Begoña. Entonces un 11, pero esa misma encuesta hecha con los jóvenes en ese mismo momento dio un 25. Y probablemente también tiene que ver con la autopercepción. Si tú eres mayor, te van acostumbrando a decir que esto te va a pasar. Vas a estar cada vez más solo, te van a faltar tus amigos, te vas a jubilar y perdes, no digamos nada, ya es la viudedad. Bueno, pues es un tema fantástico, ¿no? Digamos, alucinante lo que te puede suceder cuando pierdes la pareja con la que tienes un compromiso de vida, ¿no? Entonces esa es una situación bastante importante. De hecho, el caso de que te citaba Maura sobre mortalidad y morbilidad, las personas en pareja tienen más longevidad que las personas que viven solas. El apoyo de unos a otros, y sobre todo si tienes una familia, pues es importante. O sea que la percepción que uno tiene varía del estado en que te encuentras. Pero por ejemplo, el de los jóvenes, nos ponías 3 puntos, ¿no? Uno que era el primero, que era subjetivo, que es el que comentas. El de los jóvenes, en el 2 y 3 entiendo que no, pero en el 1, en esa subjetividad es donde está esa soledad. Sí. Y lo digo yo, Fernando, que estoy en contacto diario con jóvenes porque soy entrenador de base, de balonmano, o sea que de las adolescentes. Fantástico, pues balonmano, un deporte colectivo, no es individual, colectivo, fantástico para establecer relaciones, ¿eh? Bueno, pues entonces la juventud... Pero así no son niños, son adolescentes, sí, para que la gente se sitúe, que sí que se siente. Es que es la adolescencia la que tú estás en un grupo y que quieres entrar en una cuadrilla, en una pandilla, que te acepten en la pandilla. Hay mimetismo, es decir, si la pandilla fuma, tú fumas, si la pandilla hace no sé qué, tú también lo imitas, la conducta de imitación, como sabes, ¿eh? Pero es muy importante que en la juventud hay la soledad subjetiva porque estás madurando, hay un proceso de maduración que es imperceptible para el adolescente, pero que realmente es una situación de riesgo hasta que tú conformas tu personalidad. Y bueno, y hay un espectro, ¿eh? Hay personas que asumen la soledad tranquilamente y lo viven bien, y otras personas que lo necesitan más. O sea que es un espectro que la subjetividad tiene eso también, que no hay esto, pero es el aspecto subjetivo en la juventud de la adolescencia, ponle números así, de 15 a 25, bueno, con sus diferencias, pero es el momento en que se establece la personalidad, y es muy importante el establecer relaciones de grupo, ¿no? Me parece que esto que comentabas, este deporte de grupo, colectivo, eso crea amistad, crea colegas, etcétera. Mucho, muy importante, lo veo importantísimo. Estábamos hablando de las iniciativas de la asociación. Sí. Si queréis compartirlas. Perdón, sí que nos hemos desviado con lo de los jóvenes. Sí. Las iniciativas, y decíamos... Maura, tú cuando quieras puedes intervenir también, ¿eh? No, ella está. Sí. Lo que digo yo lo podría decir ella. O sea, que tenemos que crear conciencia social, esto que hablamos. Después, tener la evidencia de la soledad. Y tenemos 2 informes, uno en juventud, que es a través de la Fundación 11, que ha impulsado este proyecto, uno de juventud, que lo ponemos a vuestra disposición en jóvenes, que en esa encuesta determinaba que el 24% de la juventud declara soledad. Por haber otro, depende de la escala que utilices. Sí, pero es un 24%, es altísimo igualmente. Y habrá mucho oyente que estará alucinando hoy que están hiperconectados. Pues sí, vaya que esté hiperconectado para sentirse más solo. Calidad, porque no tiene calidad. Claro. Esa conexión no tiene calidad. La conexión en la que tú le cuentas a alguien lo que te pasa, qué es lo que necesitas, esa es la calidad de la conexión. Evidentemente, esta conexión pues es como si dices buenos días a tu vecino, ¿no? Pero si le preguntas a tu vecino cómo se llama, qué le gusta, claro, y te integras con él, bueno, es diferente. Bueno, entonces decíamos, 1, conciencia social. 2, la evidencia, lo tenemos, ese estudio, y otro sobre los costes de la soledad, con gastos directos e indirectos, en bajas laborales, en comorbilidad, que decía antes Maura. Y la tercera, influir. Influir, nosotros no hacemos voluntariado en este momento, pero influimos ¿en quién? En quien tiene la capacidad de cambio.
Es decir, en el gobierno de Cantabria, en la sociedad, quien nos quiera oír, nosotros le contamos que esto hay evidencia científica de que esto es una realidad que se publica. Los datos que yo dispongo los he obtenido de la biblioteca del Hospital Valdecilla, que agradezco al hospital y a la biblioteca, a Mario Corral, la disponibilidad de tener esos datos. Esos datos están en la biblioteca, no son datos que aparecen en una revista de divulgación, son datos científicos. O sea que influir, ¿y qué hacemos con influir? Bueno, pues en este momento Cantabria es pionera en España porque tiene una dirección general contra la soledad no deseada, caso único, estamos encantados. Sí, entonces eso es una oportunidad de cambio a largo plazo muy importante y el gobierno está implicado también en desarrollar una estrategia contra la soledad y el Ayuntamiento de Santander, y he hablado con otros ayuntamientos y todos están en la misma idea, porque es un problema que se ve, y en el ámbito rural, bueno, pues se nota más, también en la calle Burgos pasa, o sea que, pero bueno. Sí, nosotros, Begoña, hacemos un poquito más el trabajo directo con nuestras familias, con nuestros usuarios, y la verdad que el rol de la cuidadora muchas veces ayuda a romper con esta soledad con la que se encuentran nuestros mayores. Como bien decíais también antes, nuestro ritmo de vida, a veces entre trabajo, los niños, extraescolares, no nos permite dedicar todo el tiempo que deseábamos a nuestros mayores, y al final el hecho de tener una cuidadora que comparta ese tiempo con ellos, que les escuche, que les motive, simplemente a veces es el decir, venga, vámonos a tomar un café o ir a comprar el pan y poder seguir charlando con el panadero, con tu entorno más cercano, salir al parque, en fin. Sí, que hay casos en los que pueden hacerse la comida, por ejemplo, pero simplemente es esa labor de sociabilización que durante el día sus hijos, sus hijas no pueden hacer por cuestiones de conciliación. Totalmente, ellos son autónomos, quizás para pues lo que dices, ¿no? Hacer las tareas del hogar, cocinar y demás, pero sí es verdad que esta situación de soledad te va haciendo perder las habilidades sociales. Sí. Entonces sí, sales a la calle quizás, pero quizás no te atreves a preguntar, o te vas cerrando, te vas aislando y al final te quedas en tu burbuja y llega un momento incluso que no salen de casa, incluso perdiendo emocionalmente. Y qué importante es la colaboración ciudadana, entiendo, porque a vosotros, por ejemplo, a la asociación, ¿os llegan casos de gente que se pone en contacto, que está sufriendo esa soledad no deseada? ¿Ellos mismos se ponen en contacto con vosotros o es el caso de otras personas que han visto que a su alrededor hay gente que necesita ayuda y se pone en contacto estas personas con vosotros para decir, oye, mira, que conocemos a una vecina, a un vecino que lo está pasando fatal? Es decir, ¿cómo os llegan los casos? ¿Más a través de la ciudadanía o a través de los propios individuos que lo están sufriendo? Sí. Hay un aspecto a tener en cuenta. Yo le cuento a mi vecina que si me ve cojeando que me duele un pie, pero no le cuento a mi vecina que estoy en soledad. Hay una vergüenza. Probablemente cuando tenemos una conciencia social vamos asumiendo que eso no es un problema tuyo, es un problema social y parte tuyo también, porque lo que decía Maura, si no sales a la calle nadie te va a buscar. O sea que hay centros cívicos en Santander que yo conozca que tienen unas actividades muy bonitas y muy interesantes para socializar, para conectar con las personas, de pilates, de informática, un montón de cosas. Si tú no vas ahí, nadie te va a buscar. O sea que ahí la iniciativa personal es importante, ¿no? Pero no esperes que la gente lo cuente, porque eso es un estigma. No voy a contar ahí que tengo este problema. La estadística dice que no se cuenta. Y eso pasa además en el sur, porque en los países del sur de Europa el vivir solo es como que te han abandonado. En cambio, te vas de Holanda para arriba y vivir solo pues es una situación de lo más natural y la gente lo ve como normal, el vivir solo, y hay unas instituciones municipales que te prestan ayuda para estar en tu casa hasta el último momento. La residencia es el último sitio donde quieres ir, tú quieres estar en tu barrio, en tu casa, con tus vecinos. ¿Vives solo? Bueno, pues vives solo, ¿no? Fíjate, había una estadística interesante que dice
¿Quién quiere que le cuide? Hay dos tipos de cuidadores, esto lo puede contar mejor Maura. Los cuidadores formales, que son los profesionales, que son los que están en las residencias, etcétera, y en la ayuda a domicilio, son los formales, que profesionales, son muy importantes. Y luego están los cuidados informales, que es la familia, tus amigos, etcétera, que te pueden prestar. Bueno, pues cuando hace la encuesta en Europa, todos los países, todos los países contestaron que quieren que le cuiden los informales. O sea, que la encuesta es que quiere que le cuiden su familia o su cuadrilla, su pandilla, gente, todo el mundo. Y hay una escala. Los que más quieren que les cuide, porcentaje, ¿no? Polonia, el 70% de las personas contestaron esto, que quiere que le cuiden cuidados informales. Y cuando te vas a Noruega, dicen que no, que quieren que le cuiden cuidadores profesionales. Claro. ¿Y por qué? Porque la estructura social es en Suecia, tiene un potencial, Suecia, Noruega, Dinamarca, de potencial de ayuda institucional a domicilio, el ayuntamiento y tal, quiere que estés en tu casa, que estés bien y te lleva la comida, te sacan de allí, etcétera. En cambio, en Polonia, la estructura familiar es, primero, un pensamiento católico que es muy envolvente, por lo tanto se cuida, la religiosidad tiene esto, sí. La gente se cuida. Otra cosa es que estemos pensando en otro tipo de la estructura de la religión, ¿no? Yo digo la religiosidad, y cuando vemos la inmigración de personas musulmanes, vemos que la religión es un elemento de cohesión importantísimo. Cohesión o disgregación, depende cómo se mire, pero es importante. Entonces Polonia tiene ese perfil porque la realidad es que se apoyan más, son familias menos solitarias, como es en el norte, porque el norte es así desde tiempo. Y vamos hacia el norte, vamos dirigiéndonos hacia lo que es las familias. Yo quiero hacer una pregunta. En Guayalia, ¿suelen ser los familiares los que piden esta ayuda a Guayalia, el servicio que ofrecéis, o es mayoritariamente la gente que necesita esa ayuda? Pues es complicado, Álvaro. Generalmente el mayor porcentaje es la familia la que nos solicita esa ayuda, porque realmente, como comentaba Fernando, en el tema de la soledad no vamos a reconocerlo y tampoco reconocemos que somos mayores o que nuestras capacidades van mermando. Entonces, bueno, pues una ayuda a tiempo, la verdad es que es una prevención, porque si podemos seguir trabajando con las capacidades que tenemos ahora, mejor incidir ahora, que todavía se puede seguir manteniendo o mejorando, que no ya cuando la situación ya pues nos desborde y igual ya la persona pues ya ha perdido movilidad o ha perdido ciertas capacidades que son complicadas de recuperar. Maura, ¿y cómo funcionáis en Guayalia? Cuéntanos para toda la gente que nos esté escuchando y que diga, bueno, pues mira, me parece una opción de lo más acertada. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudáis vosotros? Claro, nosotros ayudamos en domicilio, principalmente prestamos ayuda en domicilio a nuestros mayores y les ayudamos desde lo que es la parte asistencial, al ayudarles en su día a día a levantarse, asearse, tomar la medicación, como también en el orden y la gestión del domicilio, es decir, ayudarles con las labores domésticas que a veces son tediosos, aunque ellos todavía pueden seguir haciendo cositas, pero ayudarles en lo más laborioso. O no todas, igual no pueden hacer todas. Efectivamente, claro. o en la cocina, hacer también la compra y sobre todo una parte que va siempre implícita, que es un acompañamiento activo, es decir, el motivarles a que se sigan poniendo guapos o guapas, a que sigan saliendo a la calle, escucharles, preocuparnos también por su historia de vida. Entonces, al final, ese vínculo que crea la cuidadora con el usuario, bueno, pues un poquito lo que decía Fernando de los cuidadores profesionales o no profesionales, muchos usuarios nos dicen, no, es que prefiero hablar con la cuidadora que con un familiar. Y vosotros además hacéis un traje a medida, entiendo, para el perfil de la gente que os demanda, ¿no? Quiero decir, bueno, pues en base a esa personalidad de la persona que os está demandando vuestro servicio, buscáis un poquito el perfil de un cuidador o de una cuidadora, ¿no? Correcto, sí. A mí me gusta mucho involucrarme con las familias y conocer de primera mano a los usuarios, sus historias. Suelo, antes de elegir el cuidador, acercarme a los domicilios, hablar con los usuarios y con las familias, ver un poquito pues cómo se desenvuelven, qué necesidades hay y demás. Y con eso ya buscamos el perfil de cuidador que creemos más conveniente para el usuario. Siempre también involucrando a la familia, que la familia conozca antes al cuidador y hacer efectivamente, como decías, un traje a medida para que ese match funcione desde el principio. Las personas a las que van a cuidar, esos cuidadores,
cuesta romper esa barrera de tiene que venir alguien a mi casa a ayudarme, a romper esa soledad no deseada, pero de la que no quiero hablar. Y claro, si viene alguien, ya lo estoy reconociendo y el vecino de enfrente se va a enterar. Bueno, pero eso yo creo que es como al final, ahora, sí, no, es el primer hielo, pero al final es como romper esa primera barrera. ¿Cuánta gente, a medida que va haciéndose más mayor, necesita un bastón, por ejemplo? Sí. Es que les cuesta muchísimo. Les cuesta muchísimo reconocer que... Porque claro, si me ven con un bastón ya, es que ya estoy incapacitado, ya soy más mayor, ya... Entonces, bueno, pues lo que dice Álvaro, ¿no? Ya si encima estás metiendo a alguien en tu casa, la vecindad ve que estás necesitando ayuda, ya caramba, ya no soy... Que luego seguramente estén encantados, hombre, claro, pero al 100% y no quieran perderlo ni de muchísimo. Pero ese primer paso les cuesta, ¿no? Es así, tal y como lo habéis dicho, el tema del bastón y muchos mayores... que no salen a la calle porque no me vean con un bastón, porque igual después de una patología han perdido pues masa muscular, están más delgaditos y no se ven guapos, no salgo porque no me vean así. Entonces, romper esa barrera, lo que dices de tener... Es entendible también, ¿no? Que puede llegar a ser un poquito intrusivo alguien que no conozco de repente en mi casa. Pero bueno, siempre jugamos con un poquito la parte emocional. Y nosotros en Guayelia lo que no queremos es que nuestros mayores se queden sentados viendo la tele, sino que vamos a ayudar y a apoyar a que ellos sigan haciendo su día a día y apoyándoles para que puedan seguir haciendo esas tareas que tanto quieren hacer. Que les viene tan bien. Les viene fantástico, claro. Álvaro. Y el tema, que como comentaba Fernando, todas las actividades que hay en los centros cívicos, hacemos también muchos acompañamientos por tema de movilidad. A veces es difícil por las barreras arquitectónicas que pueda haber en ciertos edificios, de acompañarles a esas actividades, a que puedan llegar y que puedan estar con su grupo de amigos, con su pandilla. Bueno, pues tenemos el caso de una cuidadora que estaba al cargo de una mujer de 96 años que poco a poco fue perdiendo la movilidad. Ella tenía su pandilla, quedaban todas las tardes en la Plaza de Pombo a tomar el café. Llegó un momento que ella no podía ir. Pues la cuidadora le organizaba una vez por semana, cada 15 días, una merienda con sus amigas. Ella hacía los pasteles, les ponía ahí el café y todo para que pudiesen mantener eso. Entonces, esa relación que crean luego con las cuidadoras es maravillosa. Hablas de las barreras arquitectónicas y es verdad, claro, ¿cuántos edificios existen sin ascensor para gente pues que lleva toda la vida viviendo en esa vivienda y que no puede acceder simplemente a la calle pues porque no puede bajar unas escaleras, ¿no? Qué difícil, por ejemplo. Y además que no hay subvenciones, que hay falta de dinero que ayude a que, bueno, pues se reinventen estos edificios, sobre todo para la algunos gente. Igual no pueden, algunos edificios también. O sea, no solo económicamente, sino estructuralmente. Sí, claro que sí, a veces es complicado. Sí. Y hablando precisamente de esto, antes Fernando estaba hablando de esa diferencia con Europa. ¿Creéis que hay carencia sobre campañas de la soledad no deseada aquí en España, por ejemplo? No se escuchan campañas. Yo por lo menos... Yo es lo que le decía un poco antes a Fernando, ¿no? Un problema que si no lo vives, el tienes como oculto. Quiero decir, salvo que tengas a tu padre, a tu madre o tú mismo. Como que le das la espalda y no eres consciente, ¿no? Pero tendría que haber más campañas en los medios de comunicación para concienciarnos sobre este tema. Bueno, es cierto. Y esa es una oportunidad que estamos hoy aquí, creando conciencia social para que se entienda este proyecto y sobre todo también para animar a que gran parte de este fenómeno depende de uno. Hombre, si estás solo, vives solo, hay problemas que no. Pero hay una parte importante de las personas que tienen que saber que aunque estas situaciones no dependan, no son culpables de esto, de esta situación que pueden vivir, cada uno la suya, sí que pueden hacer algo para salir de ella. Y yo insisto en el papel de la personalidad, lo que decía antes. Si no sales de casa, nadie te va a buscar. Las barreras existen y que, bueno, hay políticas municipales de ayuda para los ascensores, también el gobierno, hay ayudas, bueno, para disminuir estas barreras. Pero pensemos en lo que depende de la persona, ¿no? Es decir, los vecinos. Conocemos a los vecinos, hablamos con ellos, empatizamos con ellos para preguntarle a ver qué le pasa al vecino, a tu vecina.
la invitas a café alguna vez a tu casa y ellos harán lo propio después, y eso genera un nexo en la que el barrio, el vecino es muy importante para ti, pero claro, si no hablas con nadie eres un solitario, pero que eres autosolitario. Pero eso se ha perdido, porque antes sí que yo alguna vez lo he hablado en el programa dentro de mis editoriales, esa colectividad de vivir en comunidad, pues, que antes sí se vivía y ahora somos una sociedad tremendamente individualista. Bueno, ha evolucionado en esa dirección, por lo tanto eso depende de quién depende. Depende del ayuntamiento, depende de ti, que no sales o no hablas, porque eres un autista social, no, pues hazlo, sal de casa, habla con la gente y ya. Mira, lo importante es hacer, yo digo, para tener buenas relaciones sociales, 3 cosas. No quejarte. Tú estás en un grupo y empiezas a hablar de bla, 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 que te quejas. No, te puedes quejar un poco, pero no puedes dar un paliza. Tienes que contenerte. 2, no estar hablando todo el rato de ti. Yo, el yoísmo. No, para el grupo hay que compartir y interesarte por los demás, etcétera. Y la tercera, que parece que es gracioso, pero no, que es lo que decía antes Maura, es llevar los dientes limpios. Quiere decir ir arreglado. Sales de casa y te peinas, te arreglas, te duchas, sales con una sonrisa en los labios para optimismo. Y eso depende de ti, ¿no? Porque además, si lo medicamos, ¿qué quieres? ¿Una pastilla para quitarte la soledad? Pues no hay, y medicar las cosas no es bueno. Otra cosa, o sea que salir de casa, hay por ejemplo, la universidad, el programa senior de la universidad, pues es muy interesante. UNATE está haciendo grandes cosas pero si no sales de casa, no, tienes que llamar, oye, yo quiero ir aquí a este centro cívico, a los centros de mayores como el que hay ahí en Cañadío, que el otro día entramos ahí a visitarlo. Y en una sala estaban 5 personas tocando unos instrumentos, una especie de rondalla. Bueno, pues eso es voluntario. Y otro aspecto muy importante es no comer solo. No comer en soledad, intenta buscar comer con alguien, compartir la comida, que sea un acto de sociabilización. Exacto, ¿no? Y el peor plan es quedarte en casa, con eso lo acabo. La personalidad, no te quedes en casa, sal, búscate y establece una buena relación, sea amigable, una sonrisa todos los días. Bueno. Aunque sea a la plaza del ayuntamiento, sentarte en el banco a hablar con alguien, pero tener esa fuerza de voluntad que yo entiendo que a veces cuesta, ¿no? Sobre todo porque muchos se encuentran ya en un cuadro un poco de depresión, de baja autoestima, entonces cuesta un poquito romper eso. Pero justo lo que decías de la plaza del ayuntamiento, nosotros tenemos la oficina al lado de un parque infantil, sí, y está de bote en bote desde por la mañana hasta por la noche, y simplemente se encuentran ahí, o sea, no quedan, pero todos los días saben que van a estar ahí, que pueden compartir una tertulia, y es súper bonito verles. Claro. Mira, nos pregunta la gente que nos está escribiendo al WhatsApp, dice... Recordamos, Begoña, 654 32 35 84. Dice, ¿qué hay de la soledad digital? Me refiero también a la gente que no tiene amigos, lo que antes comentaba Fernando. Dice, a toda esa gente que le cuesta socializar, ¿tienen casos en la asociación sobre gente que no se atreve a hacer amigos? No, lamentablemente no hacemos voluntariado, pero es un caso típico. Es decir, tienes que, lo que decía antes Maura, tus habilidades sociales tendrás que intentar superarlo. Trabajarlas y mejorarlas. O sea que lo que no puedes pensar es que va a venir alguien a darte clases. Tienes que salir y recombinar tu vida, reorientar tu vida, salir y ser amable. Solamente con salir, ser amable, sonreír, hola, saludar al vecino, a la vecina, depende de ti eso, no depende. Si estás en una situación de ese tipo, intenta cambiar. Intenta cambiar. La soledad no deseada en los adultos, bueno, es más fácil, supongo, que de detectar, ¿no? Bueno, pues porque es algo como muy evidente, están solos. Es más objetivo, que la de lo que hablábamos Pero, antes. Por ejemplo, los jóvenes, ¿cuáles serían esas alarmas? Jóvenes que tienen padres, que tienen hermanos, o sea, que viven en comunidad, pero ¿cuáles serían las alarmas de una soledad no deseada en un joven? Pero lo tiene que expresar, pero que decíamos antes, ¿quién va a expresar? ¿Quién va a expresar esto? Entonces es difícil la juventud, efectivamente, en una situación difícil de identificar porque ¿quién lo va a declarar, no? Muy pocos. Y salvo que, bueno, estamos hablando de personas normales, ¿eh? Personas normales quiere decir que no tengan una discapacidad. Las personas con discapacidad es otro motivo. Pero bueno, en los colegios, institutos, esto es una situación que es cuando se puede detectar. Cuando
Los chicos ejercen la violencia física, las mujeres la psicológica. Bueno, pues la persona que es agredida en un colegio de una o de la otra manera es una persona que normalmente está en soledad, porque el que tiene una pandilla, la pandilla se defiende, agrupa el grupo, te sientes integrado, etcétera. Es uno de los objetivos. Por eso decía Aristóteles, perdón por esto que voy a contar ahora, dice, el hombre es un ser social por naturaleza. Es decir, si no estás te arropa, la sociedad, tienes que trabajar en grupo, en la sociedad, etcétera. Si no, lo contrario es la soledad. Estás solo, estás a expensas, evolutivamente a expensas de que un depredador te machaque, o que si estás en un colegio solo, pues al final otra pandilla te puede agredir, ¿no? Entonces eso se detecta en los colegios, es importante en los colegios y yo creo que son conscientes de esto, ¿no? Otra cosa es que no se declare porque es un fenómeno, como decía Maura, muy opaco, ¿no? Fernando, hablas de los colegios y os pregunto a los dos, ya para finalizar, ¿hacéis charlas en los centros educativos, tanto por parte de la asociación como por parte de Guayalia en algún momento? Proyecto que tenemos ahora con algunos centros educativos, el poder hacer estas jornadas de sensibilización o difundir un poquito, también para que vayan saltando también algunas alarmas y poder intervenir a tiempo. Y que lo conozcan, porque igual hay muchos adolescentes o niños, de colegio, que no conocen esta realidad. Igual su abuelo o abuela vive en una soledad no deseada, o el que se sienta 2 filas más a la derecha. Totalmente. Bueno, pues para finalizar vamos a recordar a todas aquellas personas que nos estén escuchando y que, pues digan, oye, mira, me ha parecido muy interesante, yo quiero ponerme en contacto tanto con la asociación como con Guayalia. Fernando, con la asociación, ¿cómo lo pueden hacer? O con Guayalia, como queráis. Guayalia, estamos en la calle Alta, número 75 en Santander. Os invitamos a pasar por nuestra oficina y os atenderemos. Y también tenemos el número de teléfono, tanto por llamada como por WhatsApp, el 672-416-216. Y además también redes sociales, o sea, importantísimo, la web, ¿no? Tenéis página Tenemos la web, guayalia.es, y en redes sociales, tanto Facebook como Instagram como TikTok, Guayalia. Estupendo. Fernando, para la gente que quiera ponerse en contacto con la asociación... A través de Maura nos ponemos en contacto, que tengan solamente una conexión. Maura pertenece a la asociación y cualquier necesidad la atenderemos. Y nada más, Para finalizar, algo que queráis añadir, que nos quedamos ya sin tiempo, un minutito. Yo quiero que todos sepan que la soledad tiene esos 3 componentes y que cuando los identificas, cada cual tiene su tratamiento, ¿no? Cuando decía antes Maura, dice, está atendiendo a personas en su domicilio, ha citado dos de los elementos, ¿no? Uno, la parte subjetiva, animar, y luego la parte de apoyo social, que es que te hacen la comida o que te pueden atender a la casa, que es lo que hace el ayuntamiento con la ayuda a domicilio. Es eso, con la teleasistencia, estar conectado, etcétera, ¿no? Ahora hay un proyecto de teleasistencia muy avanzada que se llama así, mucho más para evitar la desconexión social. Pero al final de estos 3 componentes, que es importante saberlos, la subjetiva, repito, la subjetiva, la objetiva y la falta de apoyo social, esos 3 los podemos compensar, y es mi mensaje final, alentando a que las personas tomen la iniciativa para crear conexión con sus vecinos, con su barrio, con donde sea, ser amable, hacer atractiva su presencia. Y no sé, el peor plan es quedarte en casa. Bueno, pues con esas últimas palabras, con esa frase tan inteligente nos quedamos. Fernando Villoria y Maura Paino, muchísimas gracias por haber participado de esta mesa psicosocial y haber abordado este tema tan interesante que es la soledad no deseada, tanto en jóvenes como en mayores. Pues os esperamos por aquí cuando queráis. Aquí tenéis vuestra casa para seguir hablando de este tema y de muchos otros. Gracias. Gracias a los oyentes.